Mi mamá me dijo que ya era lo bastante mayor para quedarme solo en casa y me abandonó en mi cumpleaños número 18 para un viaje a Los Ángeles con su nuevo esposo y sus hijos. Luego heredé la casa y el negocio de mi padre, ahora finalmente los eché fuera. Hola chicos, nunca pensé que mi cumpleaños número 18 se desarrollaría de la manera en que lo hizo. Mi mamá me dejó atrás para llevarse a su nuevo esposo y a sus hijos a Los Ángeles, como si yo ni siquiera fuera parte de la familia. Lo que ella no se dio cuenta es que ese mismo día heredé oficialmente la casa y el negocio de mi papá. Cuando regresaron presumiendo de su viaje, les entregué una dosis de realidad que no esperaban. Así es como todo comenzó. Yo, Liam, cumplí 18 hace no mucho y mirando atrás mi vida no ha sido la más fácil. Mi papá falleció cuando yo tenía 10. No era rico, pero sí trabajador. Me dejó dos cosas grandes, la casa en la que vivíamos y su pequeño taller de reparación de autos. Cuando murió, tanto la casa como el taller quedaron en un fideicomiso. Mis abuelos se encargaron del lado legal y financiero, manteniendo el negocio en pie, pagando impuestos, asegurándose de que todo siguiera ahí cuando cumpliera 18. Mientras tanto, mi mamá vivía en la casa conmigo y se encargaba de la crianza diaria, al menos así se suponía que debía ser. Cuando tenía 12 mi mamá se volvió a casar, y ahí fue cuando todo cambió. Su nuevo esposo se mudó con sus dos hijos, Isen, que era un año menor que yo, y Lily, que tenía alrededor de 7 en ese entonces. Al principio pensé que quizá podría ser algo bueno, imaginé que tal vez seríamos una gran familia, pero aprendí muy rápido que no iba a ser parte de esa familia como yo esperaba. Isen y Lily siempre recibían la ropa nueva, las mochilas elegantes para la escuela, los bonitos regalos de cumpleaños. Yo recibía tal vez una camisa o un par de zapatos, nada especial. No me quejé al principio porque pensé que tal vez el dinero era escaso, pero luego veía a mi mamá gastar dinero en cosas para ellos mientras me ignoraba. Para cuando llegué a la secundaria ya ni siquiera era sutil, empezaron a llenar mi cuarto con los juguetes de Lily y cosas al azar hasta que se sintió como un trastero. Un poco después mi mamá le entregó ese cuarto a Isen, porque es el mayor de los dos hijastros y necesitaba espacio, y entonces me empujaron al pequeño despacho trasero que ni siquiera estaba pensado para ser un dormitorio. Las únicas personas que parecían realmente preocuparse eran mis abuelos, ellos eran quienes se aseguraban de que tuviera lo que necesitaba para la escuela, de que hubiera comida en la casa, de revisarme todo el tiempo. También eran quienes mantenían a flote el taller de autos de mi papá, no lo administraban a plena capacidad pero contrataron a un par de mecánicos de medio tiempo solo para mantener las puertas abiertas y la reputación viva. Me decían que querían que todavía estuviera allí cuando yo fuera lo bastante mayor para decidir qué quería hacer con él. De vez en cuando me llevaban al taller, yo miraba el cartel con el nombre de mi papá, las herramientas alineadas, el olor a aceite y caucho, y me sentía orgulloso, eso era su sangre y sudor, y algún día sería mío. Mientras tanto en la casa yo era básicamente el extraño. Mi mamá pasó de ser mi madre a ser más como una desconocida que simplemente vivía conmigo. Siempre estaba del lado de Isen y Lily, si ellos tenían un problema era una crisis, si yo tenía un problema se lo pasaban por alto. Ella iba a sus partidos de fútbol y a sus obras escolares, pero cuando yo tenía algo siempre tenía una excusa para no ir. No es que me gritara o me pegara ni nada así, era más bien que simplemente no le importaba, a menos que necesitara que cuidara a Isen y Lily o hiciera tareas domésticas, entonces de repente sí importaba. Desde el principio Isen dejó claro que no estaba interesado en ser amigo, era un año menor que yo pero actuaba como si tuviera autoridad gracias a cómo mi mamá lo trataba. Se jactaba de que mi mamá le compraba un teléfono nuevo o de cómo lo ayudaba con la tarea mientras yo tenía que arreglármela solo. Si alguna vez lo enfrentaba por algo, mi mamá intervenía y me decía que debía ser el más maduro. Lily era más pequeña pero lo entendió rápido, se dio cuenta de que podía salirse con la suya casi con cualquier cosa. Dejaba sus juguetes por toda la casa y si yo le pedía que los recogiera corría con mi mamá y decía que yo estaba siendo malo, y entonces yo terminaba siendo reprendido. Llegó un punto en el que simplemente dejé de decir algo y limpiaba alrededor de ellos. Lo raro era ver a mi padrastro actuar como si la casa fuera suya, empezaba pequeños proyectos sin preguntarle a nadie, como cambiar los muebles o taladrar cosas en las paredes. Una vez pintó encima de la pared de la sala donde mi papá había marcado mi altura cada año cuando era niño. Esa marca significaba algo para mí, pero para él solo era una escritura fea en la pared. Ni siquiera tuve voz en ello, no preguntó, simplemente lo hizo. Yo no dije nada al respecto, aunque mis abuelos me seguían recordando, aguanta, una vez cumplas 18 tú estarás a cargo. Confiaba en ellos porque eran los únicos que estaban constantemente de mi lado.
En la escuela trataba de mantenerme fuera de problemas, agachaba la cabeza, sacaba buenas notas y me ocupaba de lo mío. No era del tipo que iba a fiestas ni nada de eso, mi enfoque era principalmente sobrevivir en la casa y pasar tiempo con mis abuelos siempre que podía. Ellos vivían a unos 15 minutos, así que iba en bicicleta muy seguido. Siempre estaban felices de verme, mi abuela se aseguraba de que comiera comida de verdad y mi abuelo me contaba historias sobre mi papá. A veces mi abuelo me llevaba al taller, aunque no funcionaba a tiempo completo como antes, él se aseguraba de que permaneciera abierto. El negocio no prosperaba, pero era lo bastante estable como para no cerrar. Yo me quedaba por ahí barriendo el piso o mirando cómo arreglaban autos. No sabía mucho sobre autos, pero me gustaba estar allí, se sentía diferente que estar en la casa. Nadie me ignoraba allí, nadie actuaba como si yo no perteneciera. De vuelta en la casa era como caminar en piloto automático. Tenía mi pequeña oficina convertida en dormitorio en la parte trasera, apenas lo suficiente para una cama, un pequeño escritorio y mi ropa. Mientras tanto, Isen tenía mi antiguo cuarto con más espacio, un armario más grande y una ventana que daba a la calle. Siempre se lo presumía a sus amigos. Las cenas eran otra cosa, mi mamá cocinaba comidas que a Isen y a Lily les gustaban, cosas como tacos de espagueti o nuggets de pollo. Si yo decía que no me gustaba algo, ella se encogía de hombros y decía entonces hazte un sándwich. No era el fin del mundo, pero dejaba claro hacia dónde iba su esfuerzo. Había veces en que mi padrastro hablaba sobre el futuro como si la casa algún día fuera a pasar a Isen. Decía cosas como, cuando Isen sea mayor tal vez arreglemos el garaje para él. Yo solo me sentaba pensando, esto ni siquiera es tuyo para regalar, pero me mantenía callado, tenía que hacerlo. Si decía algo, mi mamá lo respaldaría y yo sería el que estaría en problemas. El negocio era mi motivación silenciosa, saber que todavía estaba allí me mantenía cuerdo. Mis abuelos me contaban cómo mi papá trabajaba largas horas para hacerlo funcionar, cómo ahorraba para comprar nuevo equipo y lo orgulloso que estaba cuando abrió las puertas por primera vez. Me aferré a eso, me recordaba que había algo más para mí fuera de la casa, que no estaba simplemente atrapado siendo el chico del que nadie se preocupaba. Desde los 13 hasta los 17 simplemente pasé así, escuela, casa, abuelos, repetir. Realmente no hacía una gran escena con nada, cuanto menos hablaba más fácil era salir adelante. Mis abuelos me dijeron más de una vez, solo mantén la cabeza baja, una vez cumplas 18 podrás tomar tus propias decisiones. Así que eso hice, esperé. No discutí cuando Isen me restregaba cosas en la cara, no me resistí cuando Lily ocupaba la mitad de la sala con sus juguetes, no peleé con mi padrastro cuando actuaba como si la casa fuera suya. Solo marcaba los días en mi cabeza, cuanto más se acercaba mi cumpleaños más pensaba en lo que mis abuelos me habían dicho, casa y negocio, ambos míos. Cuando cumpliera 18 nadie podría quitarme eso. No planeaba hacer nada dramático al principio, pero en el fondo sabía que una vez que el papeleo estuviera a mi nombre las cosas iban a cambiar. La noche antes de mi cumpleaños número 18 pensé que al menos tendríamos algún tipo de cena familiar, nada lujoso, solo tal vez un pastel o algo así. En cambio, mientras estaba sentado en la sala, mi mamá mencionó casualmente que se irían temprano a la mañana siguiente. ¿Irse a dónde?, pregunté. A Los Ángeles, dijo, como si no fuera gran cosa. Vamos a llevar a los niños a Disneyland, a Hollywood, todo eso, ha estado planeado durante meses. Solo la miré, eso es mañana, mañana es mi cumpleaños. Ella agitó la mano, eres lo bastante mayor para quedarte solo en casa, pide una pizza o pasa el rato con tus abuelos, no lo conviertas en un gran problema. Eso fue todo, sin fiesta, sin cena, nada, solo un anuncio de que ella, mi padrastro, Isen y Lily se irían a Los Ángeles el día en que yo cumplía 18. No discutí en ese momento, había aprendido que no valía la pena. Si hacía una escena, ella diría que estaba siendo egoísta, así que fui a mi cuarto y cerré la puerta. A la mañana siguiente los escuché cargando el coche, maletas, mochilas, todas las voces emocionadas. Isen hablaba de que no podía esperar para ver el cartel de Hollywood y Lily rogaba por fotos con estrellas de cine. Luego la puerta principal se cerró de golpe y la casa quedó en silencio. Un par de horas después mis abuelos llegaron, entraron con un pastel, globos y un par de regalos envueltos. Mi abuela me abrazó de inmediato y dijo, «Feliz cumpleaños, cariño». Mi abuelo solo sonrió y me entregó un sobre. Pensé que era una tarjeta al principio, pero era más grueso que eso. Cuando lo abrí me di cuenta de que no era una tarjeta de cumpleaños, era un montón de documentos legales. Mi abuelo dijo, «Esto es del abogado de tu padre, a partir de hoy la casa y el negocio son oficialmente tuyos».
Me senté allí con los papeles en la mano, sin procesarlo realmente al principio, pero luego mi abuelo me explicó todo. El fideicomiso había terminado, yo era el dueño legal de la casa en la que estaba sentado y del taller de reparación de autos al otro lado de la ciudad. Mi abuela dijo, este es tu hogar ahora, no dejes que nadie te haga sentir que no lo es. En ese momento me golpeó lo diferente que estaba a punto de ser todo. Durante años había estado esperando este día, escuchando a mis abuelos decirme que solo aguantara hasta que cumpliera 18, ahora era real. Dejamos los papeles a un lado y comimos pastel, mis abuelos me dieron una computadora portátil nueva para la escuela y algunas herramientas para el taller. No era nada ostentoso, pero se sentía como que realmente pensaron en lo que necesitaba. Pasamos la tarde solo hablando, sin dramas, sin gritos, sin hermanastros corriendo, por una vez mi cumpleaños realmente se sintió como mío. Más tarde esa noche revisé mi teléfono, ningún mensaje de mi mamá, ningún feliz cumpleaños, ninguna llamada, nada. Pero ella sí había publicado sobre su viaje, fotos de Isen y Lily sonriendo frente al castillo de Disneyland, una foto de ella y mi padrastro con palmeras detrás de ellos, subtítulo, Tiempo en familia en Los Ángeles. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde estaba yo. Después de que mis abuelos se fueron en mi cumpleaños. Me senté en la casa un rato con los papeles sobre la mesa, seguía mirándolos para asegurarme de que no lo había imaginado, mi nombre estaba allí en todo. Lo primero que hice fue caminar por la casa, habitación por habitación, no era el mismo lugar en el que crecí. La sala estaba llena de trastos al azar, cajas apiladas contra la pared, juguetes esparcidos por el suelo, ropa vieja colgada sobre las sillas, la alfombra no se había aspirado en quién sabe cuánto tiempo. La cocina estaba peor, platos amontonados en el fregadero, cajas de cereal a medio vaciar abiertas en el mostrador, manchas pegajosas que nadie había limpiado. El refrigerador tenía comida caducada y la despensa estaba llena en su mayoría de meriendas para Isen y Lily. No parecía un hogar que alguien cuidara, parecía un lugar que la gente solo usaba hasta gastarlo. Fui a lo que solía ser mi cuarto, el que Isen había tomado. Me quedé en la puerta mirando cómo lo tenía, pósters en las paredes, su consola de videojuegos conectada al televisor, ropa tirada como si no le importara. Ese había sido mi espacio. Mi papá me ayudó a pintar esas paredes cuando era niño y ahora ni siquiera se me permitía entrar. La oficina convertida en dormitorio en la que yo vivía no estaba mucho mejor, mi cama apenas cabía en la esquina y el resto del espacio estaba lleno de cajas que mi mamá había dejado allí, viejas decoraciones, electrodomésticos rotos, bolsas de cosas que nadie quería ordenar. Se sentía más como un trastero que como un dormitorio real. Me di cuenta al caminar por la casa de que no se sentía mía desde hacía años, parecía como si yo fuera un invitado sin importancia, atrapado en la parte trasera mientras todos los demás se adueñaban del resto. Pero ahora legalmente era mía, ese pensamiento se quedó conmigo. Al día siguiente fui con mi abuelo al taller, quería que empezara a familiarizarme con cómo funcionaban las cosas. Cuando llegamos se sentía tal como lo recordaba, el lugar no era elegante pero era sólido, el cartel de afuera todavía tenía el nombre de mi papá, Gerhard Garage. Dentro, Ted y Rick estaban trabajando en un coche, me saludaron como si fuera uno de ellos, no solo un chico pasando el rato. Mi abuelo me mostró la oficina, revisó los libros, explicó qué facturas estaban pendientes y qué dinero entraba. Los números no eran enormes, pero era un ingreso estable, suficiente para mantener abiertas las puertas, pagar a los trabajadores y cubrir los gastos básicos. Señaló una pila de facturas, tu papá solía encargarse de todo esto él mismo, llevaba buenos registros, tendrás que aprender. Pasé un par de horas allí haciendo preguntas, Ted me enseñó cómo revisar cosas básicas en un auto como los niveles de aceite y la presión de las llantas, Rick me dejó ayudar con una rotación de neumáticos. No era complicado, pero se sintió bien hacer algo en el taller en lugar de solo mirar. La casa ya no solo era mía, también tenía un negocio, algo real, mi papá había construido algo que yo realmente podía hacer crecer. En el camino de regreso mi abuelo dijo, tu padre construyó esto desde cero, trabajaba largas jornadas, a veces noches, quería que fuera algo sólido en lo que pudieras confiar. Ahora es tuyo, no dejes que nadie te diga lo contrario. Escuchar eso me golpeó más fuerte que cualquier cosa que mi mamá haya dicho. Cuando volví a la casa aún estaba vacía, mi mamá y los demás seguían en Los Ángeles publicando fotos de su viaje, selfies frente al cartel de Hollywood, Isen con orejas de Mickey Mouse en Disneyland, Lily sosteniendo un churro gigante más grande que su cara, subtítulos como mejor viaje familiar de todos los tiempos. Nada sobre mí. Deslicé por sus publicaciones y luego miré de nuevo la casa, vi el desorden, el descuido, la manera en que mi cuarto se había convertido en trastero y pensé en el taller, con el nombre de mi papá aún en el letrero. El contraste no podía ser más claro,
mis abuelos mantenían vivo su legado mientras mi mamá y su nueva familia trataban su casa como un viaje gratis. Esa noche volví a leer los papeles, comprobando 2 veces que mi nombre estaba en todo. Era real, por primera vez sentí que tenía control verdadero. Ya no era solo el chico en el cuarto trasero, era el dueño de la casa y del negocio, y una vez que mi mamá y su familia regresaran de Los Ángeles iban a tener que enfrentarse a esa realidad. No podía predecir cómo se desarrollaría la confrontación en sí, pero una cosa que habíamos planeado era que mis abuelos llegaran con los documentos legales, el resto no lo podía guionar. Una semana después de mi cumpleaños escuché la puerta principal cerrarse de golpe, bolsas caer al suelo, los niños gritando sobre recuerdos, mi mamá riéndose de algo que dijo mi padrastro. Habían vuelto de Los Ángeles actuando como si nada hubiera pasado. Me quedé en mi cuarto escuchando. Al principio Isen presumía de las atracciones en Disneyland, Lily mostraba un nuevo peluche que había comprado, mi mamá hablaba del hotel. Entonces mi padrastro hizo un comentario que me hizo levantarme, dijo que ese viaje costó una fortuna, pero oye, esta casa nos ahorra un montón, sin alquiler ni hipoteca, se equilibra. Entré en la cocina donde estaban desempacando. Necesitamos hablar, dije. Mi mamá ni siquiera levantó la vista de su teléfono. ¿Sobre qué? Sobre esta casa, dije, y el taller, ahora son míos legalmente, papá me los dejó, tengo los papeles. Finalmente levantó la vista frunciendo el ceño, ¿de qué estás hablando? Esta es nuestra casa, solo eres un niño. Negué con la cabeza, no, ya no, cumplí 18, el abogado transfirió todo, soy dueño de esta casa, soy dueño del taller de autos de papá, todo está a mi nombre. Por un segundo hubo silencio, luego Isen se rió como si fuera una broma. Sí, claro, no nos vas a echar, mamá nunca dejaría que eso pasara. Pausa rápida chicos, YouTube acaba de sacar esta nueva función de hype, si están enganchados con esta historia, rompan ese botón de hype, le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene historias aún más locas llegando a ustedes, muchas gracias por su apoyo. Bien, volvamos al drama. No necesito su permiso, dije, esta no es su casa, es mía y los quiero fuera. El rostro de mi mamá se puso rojo, ¿cómo te atreves a hablarme así? Yo te crié, te di un hogar. No, la interrumpí, papá me dio un hogar, tú solo viviste aquí y me trataste como una ocurrencia secundaria mientras los consentías a ellos, señalando a Isen y a Lily. Isen se levantó inflando el pecho, no hables de nosotros así, solo estás celoso de que mamá realmente se preocupe por nosotros. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque mostraba exactamente hasta dónde había llegado todo. ¿Quieres decir que se preocupó lo suficiente como para llevarlos a Los Ángeles en mi cumpleaños mientras me dejaba solo aquí? Sí, muy cariñosa. Mi padrastro dio un paso adelante como si intentara intimidarme. Escucha, estás siendo un mocoso malcriado, ¿crees que solo porque un abogado te dio un papel puedes echar a tu familia? Esta es nuestra casa, aquí hemos construido nuestra vida. No construyeron nada, dije, se mudaron a la casa de mi papá y actuaron como si fuera suya, no van a seguir viviendo aquí gratis, ya no más. Mi mamá levantó las manos, eres un desagradecido, después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? Todo lo que has hecho, pregunté, le diste mi cuarto a Isen, me empujaste a la oficina, usaste mi espacio como trastero, ni siquiera me llamaste en mi cumpleaños pero sí tuviste tiempo de publicar fotos familiares en Los Ángeles. Abrió la boca para decir algo pero no le di la oportunidad, tienen 30 días, nada más, 30 días para empacar sus cosas e irse, terminé de ser tratado como si no perteneciera en mi propia casa. Lily empezó a quejarse, pero a donde se supone que vayamos, esto no es justo. Me giré hacia ella, yo no te quité tu cuarto, yo no tomé esas decisiones, tus padres lo hicieron, habla con ellos. Mi padrastro golpeó la mano en el mostrador, eres un niño egoísta y desagradecido, te arrepentirás, no puedes simplemente echarnos como basura. Si puedo y lo haré, no tienen ningún derecho aquí. Isen murmuró por lo bajo, perdedor patético. Dilo más alto, le respondí, al menos yo no vivo en una casa que no me pertenece. La voz de mi mamá se quebró intentando otro ángulo, tu padre estaría decepcionado de ti, nunca querría que su familia se rompiera así. Antes de que pudiera responder escuché el coche de mis abuelos entrando en la entrada, lo habían cronometrado perfectamente. Mi abuelo entró con una carpeta, la puso sobre la mesa y dijo, estos son los papeles oficiales, la casa y el negocio están a nombre de Liam ahora, ustedes no tienen base legal para quedarse si él no quiere. Los ojos de mi mamá iban de mí a él, papá no puedes hablar en serio, ¿estás de su lado en lugar del mío? Mi abuela intervino, no te atrevas a tergiversar esto, te has aprovechado de él demasiado tiempo, esta es la casa de su padre, no la tuya y lo sabes.
Mi padrastro murmuró algo sobre conseguir un abogado, mi abuelo negó con la cabeza, adelante, pero no ganarás, el testamento es hermético, ya lo revisamos. La cocina quedó en silencio otra vez, solo respiraciones pesadas y miradas de rabia. Finalmente dije, 30 días, eso es todo lo que les doy, si no se han ido para entonces cambiaremos las cerraduras. Isen se fue dando un portazo a su cuarto, Lily empezó a llorar quejándose de que no era justo, mi mamá parecía a punto de explotar pero no dijo nada más, mi padrastro solo me fulminó con la mirada como si quisiera golpearme pero sabía que no debía con mis abuelos allí. Yo me quedé sosteniendo los papeles, sin retroceder, por primera vez no era yo el que tenía que encogerme, la casa era mía, el taller era mío y ellos finalmente lo sabían. Después de la confrontación la casa ya no se sentía igual, el aire estaba espeso, como si todos esperaran la próxima explosión. Mi mamá me evitaba la mayor parte del tiempo, pero cuando hablaba era con manipulaciones de culpa o una calma falsa que terminaba en gritos y no le daba la respuesta que quería. A la mañana siguiente mi abuelo y yo entregamos la notificación formal de desalojo del abogado para respaldarlo, la dejó sobre la mesa de la cocina y dijo, no puedes pelear contra esto. Ella hojeó los papeles con el rostro endureciéndose, luego me miró, Liam por favor, no sabes lo que haces, somos una familia, las familias no se echan unas a otras. No me trataste como familia, respondí fríamente, me dejaste solo en mi cumpleaños para ir a Los Ángeles, entregaste mi cuarto, me hiciste sentir como un invitado en mi propia casa. Ella cambió de táctica rápido, lágrimas llenaron sus ojos, tu padre estaría tan decepcionado, él quería que yo cuidara de ti y así me pagas, echándome de la única casa que me queda. Mi abuela intervino antes de que yo tuviera que responder, no te atrevas a usar su memoria para manipular a Liam, tuviste años para hacer lo correcto con él y no lo hiciste, este es su hogar ahora. La tensión solo empeoró en las semanas siguientes, mi padrastro caminaba por la casa como si fuera suya murmurando cada vez que pasaba junto a mí, mocoso desagradecido. No sabe lo que es la verdadera responsabilidad. Si intentaba usar la cocina, él se quedaba parado en la puerta mirándome con odio hasta que me iba. Isen era aún peor, ponía música a todo volumen en su cuarto hasta tarde en la noche, dejaba basura en el pasillo y me decía que disfrutara estar solo cuando se fueran. Hacía comentarios sarcásticos cada vez que mis abuelos venían de visita, o mira, Liam trajo refuerzos otra vez, no puede pelear sus propias batallas. Lily lloraba constantemente quejándose de que no quería mudarse, al principio me molestaba, pero luego me di cuenta de que probablemente mi mamá le metía esas cosas en la cabeza para hacerme sentir culpable. Las noches eran lo más duro, mi teléfono vibraba con largos mensajes de mi mamá, una noche eran párrafos sobre cómo yo estaba rompiendo una familia, a la siguiente cambiaba a amenazas, no pienses que esto será fácil, te llevaremos a la corte, y después volvía a suplicar, por favor no hagas esto, no tenemos a dónde ir. Le mostré los mensajes al abogado y él negó con la cabeza, no tiene ningún caso, todo está a tu nombre, solo espera que cedas. Aún así, la presión constante me desgastaba, me quedaba despierto oyendo a Isen caminar fuerte por la casa o a mi padrastro dando portazos, cada día se sentía como un enfrentamiento esperando a ver quién se quebraba primero. Mis abuelos se mantenían firmes, incluso mi tío vino un fin de semana y me ofreció ayudarme a cambiar las cerraduras si ellos se negaban a irse, saber que tenía ese respaldo me hizo más fácil mantenerme firme. A medida que los 30 días se acercaban, la tensión se ponía peor, mi mamá evitaba empacar, la casa seguía igual de desordenada, cajas por todos lados pero nada guardado, era como si pensara que ignorarlo lo haría desaparecer. Una tarde, como una semana antes de la fecha límite, me acorraló en el pasillo, Liam, no entiendes lo que estás haciendo, te arrepentirás cuando me haya ido, te arrepentirás de haber echado a tu propia madre. La miré directo a los ojos, me arrepiento de que escogieras a Isen y a Lily por encima de mí durante 6 años, me arrepiento de que dejaras que él, señalando a mi padrastro, actuara como si esta casa fuera suya, pero no me arrepiento de recuperar lo que es mío. No respondió, solo se fue y cerró de golpe la puerta de su cuarto. Llegó el día final, esa mañana me desperté con el sonido de cajas siendo cerradas con cinta y maletas arrastrándose por el pasillo. Por un segundo pensé que tal vez se iban a ir tranquilamente, pero cuando entré en la sala vi las miradas de odio. Isen murmuró, disfruta tu casa vacía, perdedor. Mi padrastro no dijo nada, solo cargaba bolsas al coche con la mandíbula tan apretada que parecía dolerle. Lily lloraba otra vez abrazando su peluche, mi mamá fue la última en irse, se paró en la puerta sosteniendo los papeles de desalojo, te arrepentirás, dijo con voz baja y dura, luego salió sin otra palabra. La puerta principal se cerró y la casa quedó en silencio, por primera vez en años realmente se sintió mía.
Cuando la puerta se cerró detrás de ellos y el coche salió del camino de entrada, me quedé parado en la sala escuchando el silencio. La casa por fin dejó de asfixiarme, sin padrastro dando zancadas, sin Isen con música a todo volumen, sin Lily quejándose por algo, sin manipulaciones de culpa de mi mamá, solo tranquilidad. Mis abuelos se quedaron conmigo ese día, trajeron productos de limpieza y bolsas de basura. Mi tío apareció un poco más tarde con guantes y herramientas. Fuimos cuarto por cuarto empezando por la sala. Había montones de trastos por todas partes, revistas viejas, juguetes rotos, ropa que nadie usaba. Mi abuela llenaba las bolsas de basura sin dudarlo. Mi tío arrastró un viejo sillón reclinable roto y lo dejó en la acera. Mi abuelo pasó la aspiradora mientras yo despejaba el desorden. La cocina estaba peor, comida caducada, manchas pegajosas, platos apilados tan alto en el fregadero que era increíble que nada se hubiera roto. Lo fregamos todo, tiramos lo que olía mal y limpiamos las encimeras hasta que por fin parecían encimeras otra vez. Por primera vez la cocina olía limpia. Después me ocupé del que había sido el cuarto de Isen. Mi antiguo cuarto. Había dejado pósters en las paredes, envoltorios escondidos en los cajones y ropa sucia bajo la cama. Lo limpié todo, quité los pósters, abrí la ventana y lo ventilé. Cuando terminé ya no se sentía como su cuarto, se sentía mío otra vez. Luego fue el turno del armario oficina en el que me habían empujado. Moví mi cama de ahí a mi verdadero cuarto. Las cajas que mi mamá había dejado en la oficina las llevamos al garaje hasta poder revisarlas. Esa noche, cuando me acosté en mi cuarto real, sentí que había recuperado un pedazo de mi infancia. No se trataba solo del espacio, se trataba de saber que ya no me estaban empujando a un lado. Los días siguientes los pasamos limpiando el resto de la casa. Mi abuela redecoró pequeños detalles como poner flores en la mesa del comedor y colgar cortinas nuevas. Mi abuelo me ayudó a arreglar una fuga en el grifo del baño y apretar una manija floja de la puerta. Cada reparación pequeña se sentía como si estuviera devolviendo la casa a algo que valía la pena tener. Pero la casa no era lo único en mi mente, el taller también era mío y necesitaba decidir qué iba a hacer con él. Mi abuelo me llevó allí más tarde esa semana. Ded y Rec ya estaban trabajando en un coche cuando llegamos. Ambos me estrecharon la mano y me felicitaron. Ahora eres el jefe, dijo Ded. Se sintió raro oír eso, pero también correcto. Mi abuelo me mostró de nuevo la oficina, repasó los libros una vez más y me recordó que el taller podía seguir funcionando o cerrarse si yo no lo quería. Es tu decisión, Liam. Tu padre trabajó duro por este lugar, pero lo dejó para ti, no para nadie más. Le dije que quería mantenerlo, no solo porque era de mi papá sino porque era algo real. No iba a tirar a la basura lo que él construyó. Las semanas que siguieron no fueron fáciles. Mi mamá no desapareció de inmediato, apareció sin avisar como una semana después de haberse mudado, golpeando la puerta. Cuando la abrí dijo, no puedes simplemente echarnos así, esta también es mi casa. Me mantuve firme, no, no lo es, tuviste años para hacerla tuya y no lo hiciste, la trataste como un viaje gratis, ya no eres bienvenida aquí. Intentó empujarme para entrar, pero mi abuelo, que estaba de visita, se interpuso. Tienes que irte, dijo con firmeza, esta es la casa de Liam ahora, no tienes derecho a estar aquí. Su tono pasó de enojo a desesperación. A donde se supone que vayamos, no tenemos otro lugar. Ese no es problema de Liam, respondió mi abuelo, tú tomaste tus decisiones, ahora vive con ellas. Ella se fue ese día lanzando insultos mientras bajaba por la entrada. Después llegaron los mensajes y llamadas. Algunas noches me suplicaba reconsiderar, otras veces amenazaba con llevarme a la corte. Luego intentó arrastrar a la familia extendida difundiendo mentiras de que yo la había echado sin aviso, que era codicioso, que no me importaba nadie más que yo mismo. Por un tiempo algunos parientes le creyeron, me llamaron preguntando cómo podía hacer algo tan cruel, pero luego mi tío aclaró la verdad en una reunión familiar. Recordó a todos que ella me había dejado solo en mi cumpleaños para llevar a Isen y a Lily a Los Ángeles y que durante años me había tratado como si no importara. Algunos parientes guardaron silencio después de eso, otros me pidieron disculpas más tarde. Con el tiempo las llamadas de mi mamá disminuyeron y luego se detuvieron por completo. La vida se acomodó en un ritmo que nunca había tenido antes. La casa finalmente era mía y realmente se sentía como un hogar. El taller estaba estable y comencé a pasar más tiempo aprendiendo a manejarlo. Empecé a trabajar en la recepción de mi propio taller a medio tiempo mientras también comenzaba clases en la universidad comunitaria. Era mucho, pero se sentía bien. Por una vez no me trataban como ruido de fondo en mi propia vida. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una caja polvorienta empujada en la esquina. El cartón estaba medio colapsado como si hubiera estado allí por años sin que nadie la tocara. La bajé y la puse en el suelo. Dentro había viejas fotos familiares, algunas cartas dobladas y un diario de cuero.
Las fotos eran lo esperado, yo de bebé en los brazos de mi papá, él posando orgulloso frente al taller de autos cuando lo inauguró, un par de fotos en el patio trasero antes de que todo se torciera. Luego abrí el diario, la mayor parte eran cosas prácticas, notas sobre pedidos de piezas, recordatorios de pagar ciertas cuentas, bocetos de nuevas ideas para el letrero del taller, pero después llegué a una sección al final que no era de negocios, era personal. Una página me dejó helado, mi papá había escrito sobre mí, la letra no era prolija, pero se notaba que trataba de sacar sus pensamientos rápido. Decía, Liam tiene solo 9 años ahora, pero ya es más fuerte de lo que yo era a esa edad. Espero que crezca sabiendo que puede manejar lo que venga, quiero que sea fuerte, independiente y que no tenga miedo de defenderse. Si me pasa algo, quiero que sepa que esta casa es su refugio y que el taller es su futuro si él lo quiere. Lo leí 3 veces, solo mirando las palabras, se sentía como si lo hubiera escrito directamente para mí, como si supiera que yo lo leería años después. Otra entrada decía, a veces me preocupa que si no estoy aquí, lo releguen, nunca quiero que sienta que no pertenece en su propia casa. Espero que sus abuelos lo cuiden si yo no puedo. Esa parte me golpeó aún más fuerte, porque era exactamente lo que había pasado, mi mamá se volvió a casar, me empujaron al cuarto más pequeño y pasé años sintiéndome como un extraño en mi propia casa, y la única razón por la que lo soporté fue porque mis abuelos realmente me cuidaron. Cerré el diario y me quedé allí sentado en el ático un rato, la casa estaba silenciosa, el polvo flotaba en la luz de la pequeña ventana. Por primera vez no me sentí enojado por todo lo que había pasado, me sentí firme, como que todas las decisiones que había tomado, el desalojo, mantenerme en pie, seguir con el taller, eran exactamente lo que él quería que hiciera. Ese diario no eran solo viejas palabras en una página, era prueba de que mi papá creía en mí antes incluso de que yo supiera que tendría que cargar con todo este peso. Meses después recibí un último correo electrónico de mi mamá, era largo, lleno de disculpas, afirmando que había reconocido sus errores y que quería arreglar las cosas. Por un momento pensé en responder con algo más, pero al final lo mantuve simple, espero que encuentres felicidad, pero yo he seguido adelante, por favor respeta mis límites. Presioné enviar y cerré el correo. Ahora, cuando camino por la puerta de la casa, siento paz, la sala no está abarrotada, la cocina está limpia, mi cuarto es mío otra vez. Mis abuelos todavía me visitan y a veces nos sentamos juntos en la mesa solo a conversar. El taller poco a poco recibe más trabajo, aprendo más cada día y estoy empezando a ver un futuro real para mí. Esta no es la vida que imaginé cuando era más joven, pero es mejor que la que tenía. La casa y el taller no son solo propiedades, son el legado de mi papá y son la prueba de que no tengo que seguir viviendo a la sombra de personas que nunca me trataron como si importara. Por primera vez en mucho tiempo siento que estoy exactamente donde debo estar.